Bueno, muchísimas gracias, doctor. En primer lugar, por la invitación a mi persona para estar aquí presente también con ustedes en esta sesión de clase el día de hoy, ¿no? Muy buenas noches con cada uno de los presentes que se han dado cita también a esta sesión de clase. Vamos a iniciar rápidamente. Ustedes ya saben la temática que han estado desarrollando conmigo en el desarrollo del juicio oral. Hoy vamos a poner énfasis en las cuestiones de la actividad probatoria propiamente dicha para ver finalmente qué es lo que se suele desarrollar, qué es lo que se suele ver a nivel del estadio estelar del proceso, como viene a ser el juicio oral, ¿no? El juicio oral naturalmente tiene una serie de interpretaciones, conceptos. Cuando se empieza hablando del juicio oral, se empieza estableciendo que es la etapa más importante. Creemos desde luego que sí, no podemos desmerecer a las otras etapas procesales también, como la investigación preparatoria, como la etapa intermedia, y por supuesto que sí, doctores, como la etapa estelar del juicio oral. Es decir, las tres etapas realmente muy importantes. Las tres etapas son súbitamente bastante interesantes. La investigación preparatoria, propiamente, que a su vez tiene una subetapa, que son las diligencias preliminares, que nace precisamente para realizar aquellos actos urgentes, inaplazables, tendientes siempre a esclarecer la escena del delito. Los hechos son controversia, entonces ahí nace, ¿no? Uno de los aspectos interesantes de lo que son las diligencias preliminares, siempre con el objetivo de investigar y en base a esa investigación, lógicamente determinar las posibles responsabilidades ilícitas que podrían acontecer, ¿no? Naturalmente, al término de las diligencias preliminares, como ustedes muy bien saben, el señor fiscal tiene que tomar una serie de decisiones. Y la decisión que el fiscal podría tomar es la de una formalización de investigación preparatoria o, contrario a ello, un archivo. Tanto en la formalización como en el archivo tiene que existir el cumplimiento de una serie de elementos por las cuales uno decide formalizar una investigación propiamente o, contrario a ello, un archivo. El estadio de formalización de investigación preparatoria es una fase decisoria en el marco del proceso. Se desarrolla también investigaciones, pero se entiende que dichas investigaciones no es que no se tengan que realizar las mismas que se hicieron en diligencias preliminares, porque si se trata de una reprogramación, se puede realizar. Pero este estadio procesal se entiende básicamente en un contexto de mayor decisión, por eso que se establece como un estadio procesal de naturaleza decisoria, es decir, la etapa de formalización de investigación preparatoria propiamente dicha, ¿correcto? Eso debemos tener en cuenta. Cuando se concluye la formalización de investigación preparatoria, se emite naturalmente la disposición de conclusión, y cuando se emite la disposición de conclusión de investigación preparatoria, hay que tomar una serie de decisiones. Y estas se van a materializar naturalmente a través de unos requerimientos. Y estos requerimientos fiscales puede ser una acusación, puede ser un sobreseimiento, correcto, o en su defecto, cuando se trata de una pluralidad de investigados, varias personas que están siendo sometidas al proceso de investigación, entonces el requerimiento que se plantea es el famoso requerimiento mixto. Hay un requerimiento mixto como tal, ¿no? Entonces, bien se formula una acusación, bien se formula un requerimiento mixto, ¿no? O bien se formula un sobreseimiento. Cualquiera de estos requerimientos tiene que pasar por el estadio de filtro procesal. Y el filtro procesal, como muy bien nosotros lo sabemos, es una etapa que no existía, por ejemplo, con el Código de 1940, con el Código de Procedimientos Penales, o si usted prefiere llamarlo, el viejo Código Procesal Penal, el antiguo Código Procesal Penal, ¿no? El ensure procesal penal, porque lógicamente no establecía una etapa que sí es propia del nuevo sistema procesal penal, que viene a ser la etapa intermedia. Dicha etapa intermedia y la de filtro procesal nace fundamentalmente con dos objetivos. Es cierto que los libros y demás sostienen solamente uno, porque el objetivo que le van dando a la etapa intermedia es que va preparando la etapa estelar del proceso, que es el juicio oral.
Ustedes lo recuerdan muy bien, ¿no? Se dice que la etapa intermedia va preparando el juicio oral. Pero creemos que esa afirmación no debería ser del todo cierta porque también hay que entender que un objetivo que puede tener la etapa intermedia es evitar tener juicios innecesarios. Si el caso amerita llegar al juicio oral, lleguemos al juicio oral. Pero si la acusación fiscal no pasa por los filtros, no pasa por los controles formales o sustanciales, entonces no tendríamos que llegar a juicio oral, ¿correcto? Ya en el juicio oral se emite el autoenjuiciamiento, se plantea la resolución que señala fecha y hora para la instalación del juicio oral y ahí ingresa el marco del concepto de la etapa estelar del proceso, como es, doctores, ustedes muy bien lo conocen y lo saben, la etapa del juicio oral. Etapa del juicio oral, ¿correcto? Hay que tener en cuenta. Bueno, el juicio oral. El juicio oral, vamos a establecer algunas cuestiones. Acá vamos a correr rápidamente porque sabemos que se ciñe en base a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 356 del Código Procesal Penal. El 356 del Código Procesal Penal nos dice que es la etapa principal del proceso y que se sostiene por la acusación fiscal y esto guarda mucha relación con un principio tan importante que viene a ser, lógicamente, doctores, el principio acusatorio. Porque a través del principio acusatorio establecemos que no existirá juicio oral si no existe una acusación previa. No tendremos juicio oral, naturalmente, si no existe una acusación, pero yo quiero agregar algo más, que no tendrá que ser cualquier acusación, sino que dicho requerimiento fiscal tiene que cumplir con las exigencias que establece el Código Procesal Penal y que naturalmente esa acusación fiscal tiene que pasar por los controles formales, por el control sustancial, el control legal y el control probatorio que establece la etapa intermedia. Ya el juicio oral se desarrolla en base a una serie de garantías constitucionales, también en base a una serie de principios. Nosotros ya hemos establecido con ustedes una serie de principios que son básicamente cuatro, ¿no? La oralidad, la publicidad, la contradicción o inmediación. Los cuatro principios son importantes. Ahora, el tema de la oralidad como principio del juicio oral guarda mucha relación con el manejo que debemos tener de las famosas técnicas de litigación oral. O sea, llega el momento donde dice el conocimiento de la estructura del alegato de apertura, alegato de clausura, de las objeciones, de cómo interrogar, de cómo contrainterrogar, de cómo hacer uso de prueba demostrativa. Todo eso se establece básicamente a través del manejo de las técnicas de litigación oral. Esas técnicas de litigación oral también tienen que ir en la mano, naturalmente, con la retórica jurídica, con la forma de expresarnos, de convencer, de hablar, para el objetivo principal, lograr que nuestra teoría del caso sea la más creíble ante los ojos del juez. Tiene que ser la más creíble, entonces oralizamos como tiene que ser. Y en la publicidad, también principio, usted muy bien lo sabe, ¿no? Un principio de juicio oral, la publicidad es conocida como un principio de garantía. ¿Por qué un principio de garantía? Porque se termina convirtiendo en una vitrina muy importante para, por ejemplo, quienes se dedican al litigio privado, porque es una fuente tan abierta que cuando alguien empieza a desarrollar una buena alegación a nivel del juicio oral, entonces la persona lo observan y le dicen, wow, qué manera de hablar, de expresarse, conoce el caso este abogado, yo quiero que él, si algún día soy procesado, me gustaría que él fuese mi abogado. Entonces, naturalmente, ¿no? La publicidad permite incluso que la cartera de cliente de una persona crezca gracias a la publicidad. Pero la publicidad también permite a los administrados, a la población, al ciudadano, poder saber cómo se está administrando justicia, ¿no? ¿Cuál es el desempeño que está teniendo el juez? Pero más allá de ello, cómo desarrolla su rol como juez, cómo se comporta, cómo conduce una audiencia. Entonces resulta importante establecer el desarrollo de la audiencia en el actuar
por parte del juez, la conducta del juez, cómo se comporta el juez para direccionar, para llevar a cabo la audiencia, ¿no? Entonces, lógicamente, doctores, vienen a ser factores importantes que debemos tener en cuenta, pero no solamente ello, ¿no? También va a permitir saber cómo es que el fiscal está conduciendo su investigación. Ya sobre la fiscalía, nosotros sabemos que es el titular del ejercicio de la acción penal, conduce la investigación, tiene carga de probanza, eso radica en la titularidad, lógicamente, una institución tan grande representada por el fiscal y la publicidad permite ello, a los administrados poder advertir, poder saber cómo se está administrando justicia. El principio de contradicción que es importante, naturalmente, nos establece el principio de debate, las posiciones en contrario, y ingresa lógicamente en marco del principio también de igualdad de armas. Y es natural, si bien es cierto, nuestro sistema procesal penal establece que el Ministerio Público cuando lleva el juicio oral, lleva una teoría. ¿Qué tipo de teoría? Pregunta. ¿Qué tipo de teoría lleva el representante del Ministerio Público a nivel del juicio oral? ¿Cuál es su teoría? ¿Es una teoría demos? ¿Qué teoría, doctores? Es una teoría demostrativa. Es una teoría demostrativa la que se lleva a nivel del juicio oral. ¿Cierto? Es una tesis demostrativa. La defensa puede presentar una tesis demostrativa, una tesis de refutación, etcétera. Entonces, esto conlleva a que naturalmente el Ministerio Público va a presentar sus documentos, pero la defensa también dice, mira, la Fiscalía presenta sus documentos y estos son mis documentos que yo presento como defensa. El Ministerio Público dice, estos son mis testigos que van a disertar, que van a ser interrogados a nivel del juicio oral. Eso presenta el fiscal y la defensa dice, yo también presento mis testigos. El Ministerio Público, yo tengo mis peritos y la defensa también dice, yo tengo mis peritos. El Ministerio Público, estas son mis documentales y la defensa también dice, estas son mis documentales. Entonces vamos advirtiendo que ambos van presentando sus medios probatorios. Y ahí ingresa lo interesante porque vamos a contradecir. Usted presenta a sus testigos, vamos a contradecir a sus testigos. Presenta a su perito, lo vamos a contraexaminar. Tiene sus documentos, vamos a ver si dichos documentos que está presentando cumplen los estándares de exigencia como la pertinencia, conducencia, utilidad y por supuesto que sí legalidad. Entonces tenemos que advertir ello. ¿Existe o no existe cumplimiento de cada uno de estos estándares en todo caso que se va presentando? Y luego tenemos la inmediación, que he conocido también como un principio a través de la cual se generaba, se discutía mucho los contextos de vulneración, ¿no? Pero bueno, hoy en día ya no establecemos tanto los contextos de vulneración, porque lógicamente parece que la virtualidad ha llegado para quedarse. ¿Yo qué opino? Yo creo que todavía nos está costando, pero sí debería ser importante volver a las audiencias de manera presencial. Ahora, porque estás en cercanía con el juez, estás en cercanía con el abogado, vas a hacer tu alegato de apertura, entonces todos estamos cerca. Aplicamos básicamente una inmediación, pero ahí la primera confusión, porque la inmediación no significa solamente que yo esté presente, yo estoy presente en la audiencia. Está presente el representante del Ministerio Público, está presente el abogado, todos nos encontramos en un mismo lugar, pero no significa que la inmediación sea solo el hecho de yo estar presente en ese lugar. La inmediación proviene del contexto de la psicología, que guarda relación de cómo establecer el análisis del lenguaje no verbal, de cómo una persona dice mucho sin decir algo, y cómo a través del lenguaje corporal va dando manifestaciones, y eso es importante, cómo es que el lenguaje no verbal me va transmitiendo una información, cómo es que el lenguaje no verbal me va comunicando algo. Entonces, eso ingresa en el apartado de la psicología, porque podemos estar todos aquí reunidos, el juez, el fiscal, el abogado defensor,
pero nadie aplica en algún contexto real lo que viene a ser una inmediación, entonces no estamos ante el respeto del principio de inmediación. Por eso es que daría lo mismo en todo caso que si no existe una aplicación adecuada, hacer las audiencias de manera virtual. ¿Correcto? Bueno, siguiente. Avanzamos un poco más y estábamos estableciendo los parámetros del alegato de apertura. ¿Qué es el alegato de apertura? El juez se entiende que a nivel de juzgamiento ingresa en una hoja en blanco y negro, sin conocer todavía el caso, porque el juez tiene varios casos que tiene que trabajar, varias audiencias que tiene que conducir. Entonces el juez ingresa en blanco y negro, no sabe qué caso va a llevar a cabo, desconoce todavía qué caso va a llevar a cabo, ¿no? Ingresa así, en ese contexto. Entonces, hay que presentarle nuestra teoría del caso. Y la forma de presentar la teoría del caso es a través del alegato de apertura. Por eso es que cuando establecen el marco de conceptualización del alegato de apertura, nos establece que es el momento de la presentación de la teoría del caso. Es decir, el alegato de apertura es el momento de la presentación de nuestra teoría del caso. El juez recibe la primera información. El juez, como le decía, ingresa en blanco y negro. Entonces hay que darle una adecuada información. Hay que buscar captar la atención del juez. Y para ello, lógicamente, lo que es recomendable es el manejo de lo que son las técnicas de litigación oral, que no es lo mismo una técnica de litigación oral a hablar, por ejemplo, de un estilo de litigar, ¿cierto? No es lo mismo, ¿verdad? Porque cada quien tiene su estilo. De hecho, yo les hago algunas preguntas sencillas. Golpear la mesa. Yo golpeo la mesa, por ejemplo, ¿ya? La pregunta es si golpear la mesa vendrá a ser una técnica, porque y alguien me diría, pero ¿por qué golpea la mesa? Porque puedo golpear también la puerta. Y el objetivo que se tiene es buscar captar la atención del juez. El juez observe y diga, ah, mira, qué interesante, pero ingresan ahí precisamente las preguntas, ¿no? Si golpea la pared, si golpea la mesa, viene a ser una técnica de litigación oral o es un estilo de litigar. Reitero, golpear la mesa, golpear la pared, ¿es una técnica de litigación oral o es un estilo de litigar? Ahora, el problema que nosotros tenemos es que el Código Penal no establece en un marco de concepto que es una técnica de litigación oral. Por eso es que los jueces muchas veces establecen en base al conocimiento naturalmente que ellos poseen el marco de conceptualización de lo que viene a ser una técnica de litigación oral. El código no nos lo determina. Puedes encontrar muchos libros sí que te hablan sobre la técnica de litigación oral, pero bajo el contexto del principio de legalidad no se encuentra establecida. Bajo los parámetros del principio de legalidad no lo encontramos, señor. No existe, señor, no existe, maestro. Pero entonces nos iríamos en contexto de cómo se va a buscar captar la atención y el captar la atención es básicamente en el conocimiento de la estructura de la elaboración del alegato de apertura, del alegato de clausura, de cómo interrogamos, contrainterrogamos, objetamos, que es lo que vamos a ver en esta sesión de clase también, ¿ya? Entonces, el conocimiento de la estructura como tal sí es una técnica de litigación oral. Lo demás forma parte del estilo que que cada persona tiene, cada abogado tiene, cada fiscal tiene. De hecho, al momento de oralizar un documento, posiblemente yo levante la voz, llegando quizás al nivel del griterío. Entonces uno empieza a hablar y casi la tonalidad o el volumen de la voz llega a este nivel, pues, ¿no? Señor juez, señor magistrado. Entonces llegamos a un nivel, pero ese nivel forma parte del estilo de litigar. Posiblemente la otra persona al momento de oralizar sea mucho más calmado y que no llega a ese estándar de levantar la voz, de llegar casi al nivel de un griterío.
que su forma expositiva sea mucho más coherente, mucho más elegante, sin llegar, como reitero nuevamente, a levantar demasiado la voz, ¿correcto? Es el estilo de litigar que tiene esa persona. Las técnicas son distintas. Ahora, como el alegato de apertura es una especie de tráiler, lógicamente se da una serie de recomendaciones. En primer lugar, el alegato de apertura no es argumentativo, no podemos argumentar. Pero yo les preguntaría, ¿por qué un alegato de apertura no se puede argumentar? ¿En razón de qué? ¿Quién me podría decir, doctores, ustedes aquí presentes, que son cerca de 146 doctores que se encuentran aquí, por qué no se puede argumentar? ¿Por qué no se puede argumentar? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo argumentar el alegato de apertura, doctores? ¿Por qué no se podría argumentar el alegato de apertura? Por algo bastante sencillo, ¿verdad? ¿Por qué no argumentamos? Porque no se encuentra algo probado en el alegato de apertura o no. Por supuesto que no, si no se encuentra nada probado, si no hemos desarrollado actividad probatoria propiamente dicha, ¿cómo puedo argumentar? Argumentamos después del desarrollo de la actividad probatoria. El alegato de apertura es una presentación inicial de mi teoría del caso. Si argumento puede ser causal, naturalmente alguna objeción puede objetar y el mismo juez se puede dar cuenta de la misma y decir, oiga, ¿qué hace usted argumentando? Es el plano expositivo. Algunos establecen que el alegato de apertura es una especie de promesa y se entiende que vamos a prometer todo lo que sea posible cumplir, de que no podemos prometer por prometer. No somos, no me quiero meter con las cuestiones políticas, pero no hay que ser pues como algunos malos políticos que prometen previo a las campañas y cuando llega el momento sus promesas se las lleva el viento. Entonces, el alegato de apertura es una especie de hacer una promesa, pero que naturalmente tiene que guardar mucha relación con nuestra teoría del caso. Mi alegato de apertura, la exposición del alegato de apertura, tiene que guardar mucha relación con la teoría del caso que yo voy a presentar. Por ejemplo, si yo establezco o señalo lo siguiente, señor juez, en el desarrollo del juicio oral vamos a demostrar la existencia de una concertación, de un pacto. Entonces, fíjense lo que yo establezco, ¿no? Vamos a encontrar concertación, vamos a encontrar pacto. Yo ya estoy prometiendo técnicamente lo que vamos a encontrar. Y lo que digo que vamos a encontrar es concertación, es pacto, y para ello tengo que tener ciertos elementos que acrediten la existencia del pacto. Y no vamos a decir que son los testigos, porque a decir verdad, los testigos pueden decir muchas cosas. La manifestación de un testigo tiene que tener valoración, a pesar que el Código Procesal Penal no lo establece, pero sí va a ser factible y creer la versión de un testigo si naturalmente se puede corroborar con otros medios periféricos. Entonces, si yo establezco y le digo, señor juez, en el desarrollo del juicio oral vamos a evidenciar la concertación, entonces mínimamente yo tendría que presentarle mi levantamiento del secreto de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, si por ahí hay una cámara de videovigilancia, el cuaderno de ingreso y salida de personal. Es decir, tendría que existir cierta documentación que acredite lo que yo le estoy señalando al juez que vamos a demostrar, porque si no perdería credibilidad. Por eso me dice, solo se promete lo que se va a cumplir. Naturalmente, doctores, el Ministerio Público, llámese en este caso la Fiscalía, siempre va a presentar una tesis demostrativa. La defensa no necesariamente presenta una tesis demostrativa. Porque ¿quién tiene carga de probanza? Y es una pregunta sencilla, doctores, me disculparán ustedes. Porque naturalmente la carga de probanza nosotros sabemos a quién igual para hacer un jueguito nada más. ¿A quién le corresponde, doctores, la carga de la prueba? ¿A quién le corresponde la carga de probanza?
¿A la defensa o al representante del Ministerio Público? ¿A quién le corresponde? Pues naturalmente al representante del Ministerio Público, le corresponde a la Fiscalía, al titular del ejercicio de la acción penal, al defensor de la legalidad, al defensor de la sociedad, a quien tiene la conducción jurídica hoy en día de la investigación, ¿no? A él le corresponde, maestro, a él le corresponde la investigación, ¿no? Y ellos tienen la obligación, la institución de la Fiscalía, de presentar naturalmente, doctores, una tesis demostrativa. La defensa no. Sobre una persona sometida al proceso de investigación radica la famosa presunción de inocencia. Y nos establece claramente que tú, yo, nosotros, ellos, vosotros, ellos, etcétera, somos inocentes antes que se demuestre lo antes que se demuestre lo que, doctores, somos inocentes. Somos inocentes, ¿cierto? Toditos, soy inocente. Pero, ¿quiénes son inocentes? Todos nosotros, antes que se demuestre antes que se demuestre lo contrario. Pues todos somos inocentes. Por eso radica fundamentalmente algo interesante que viene a ser la presunción de inocencia. Toda persona será inocente antes que se demuestre lo contrario. No existe una presunción de culpabilidad, ¿correcto? Por eso que la defensa no tiene esa tesis obligatoria de tener que presentar una tesis demostrativa. Ahora, pues si la defensa quiere presentar una tesis demostrativa, enhorabuena. Lo quiere presentar, no hay ningún problema. Que presente su tesis demostrativa. Está bien, y para eso en su alegato de apertura, lógicamente si me va a plantear una especie de promesa, tendría que tener sus medios probatorios que acrediten ello. Si, por ejemplo, ¿no? En un presunto delito de homicidio calificado, la defensa dice vamos a demostrar, porque ya no dice vamos a refutar, o el Ministerio Público no comprobará, no demostrará, no dice eso, sino que ahora la defensa dice vamos a probar, vamos a demostrar, se va a comprobar. Entonces, si la defensa alega ello, se entiende que la tesis que va a presentar es una tesis de naturaleza demostrativa, ¿correcto? Entonces, si dice, vamos a demostrar que mi defendido no estuvo el 27 de enero en la oficina tal, en el local tal, donde se habría dado el hecho delictivo, entonces se entiende que la tesis que está presentando es una tesis de carácter demostrativa. Tendrá que demostrarlo porque tal vez en esa fecha su defendido estaba de viaje. No se encontraba en Lima metropolitana, se encontraba en Ayacucho. No se encontraba en Lima, se encontraba en Brasil, entonces tendrán que presentar estos medios probatorios como los pasajes, todos los vouchers de hospedaje, de comida, de fotografía, lo que fuera, porque la tesis, en ese caso, doctor, que está presentando, es una tesis demostrativa, es una tesis de demostración. Ahora, no es la única tesis, porque si no tienes una tesis demostrativa no hay ningún problema, porque la defensa podría plantear una tesis de refutación, una refutación a las premisas fácticas que el Ministerio Público ha planteado en su requerimiento acusatorio, una refutación a las premisas jurídicas, porque en realidad bajo el concepto de la defensa esto tendría que haberse sencillamente quedado a través de una excepción de improcedencia de acción, ¿correcto? Pero llegó al juicio oral a pesar que plantearon en etapa intermedia una excepción de improcedencia de acción y un requerimiento de sobreseimiento. Sin embargo, llegó al juicio oral, llegó a la etapa estelar del proceso, entonces la tesis que presenta es una tesis de refutación jurídica, pero también una tesis que refute las cuestiones probatorias. Y la última, la más débil de todas, ¿no? Porque aquí ya no depende mucho de la meritocracia de la defensa, sino de los desaciertos que puede plantear el fiscal, y es buscar ante el juez sembrar duda razonable, la duda razonable, para poder llegar al famoso indubio pro reo. Y cuando establecemos indubio pro reo, vamos a señalar que la duda, ¿a quién favorece, doctor? ¿A quién favorece la duda? Si el juez al momento de resolver un caso de homicidio, de violación,
tocamientos indebidos, delitos de corrupción, cualquiera. El juez para que emita una sentencia tendría que llegar al estándar de certeza, ¿correcto? Que es el estándar de seguridad. El juez tendría que estar seguro en lo que va a dictaminar. Pero si el juez no está seguro y tiene duda, ¿la sentencia que viene será de naturaleza condenatoria o de naturaleza absolutoria, doctor? Reitero, si el juez va teniendo duda, entonces la sentencia que el juez va a emitir, pregunta, ¿será de naturaleza condenatoria o de naturaleza absolutoria en caso de duda? Muy bien. En caso de duda, será de naturaleza absolutoria, por supuesto. Será de naturaleza absolutoria, ¿correcto, doctor? Y vamos, aquí vamos a leerlo, por supuesto. Muy bien. Claro, porque ingresa el famoso indubio pro reo y el indubio pro reo establece que la duda favorece al reo, ¿no? Aunque acá debería ser no indubio pro reo, debería ser indubio pro acusado, que la duda técnicamente lo que va a favorecer es a la persona que se le está imputando un hecho delictivo, un hecho criminal. Entonces, cuando se establece que la tesis que yo tendría que presentar sea una tesis de carácter demostrativa, no solamente le corresponde al representante del Ministerio Público, sino que si la defensa lo considera naturalmente necesario, también puede presentar su tesis demostrativa. ¿Ah? Correcto. No emitir opiniones personales. El alegato de apertura no es una instancia para apelar a los sentimientos del juzgador, lo que antes se entendía, ¿no? Porque antes uno podía llegar a la teatralización, a llorar, a revolcarse por el piso, a gritar. Yo no consideraba que cuanto más lloraba, más gritaba en el piso, entonces el juez iba a decir, mira, si la persona llora es porque no miente. Si él está haciendo toda esa forma de teatralización, es porque está diciendo la verdad, ¿no? Es porque lo que dice es real. Y no es así, ¿no? No es así, ¿no? No estamos ante lo que antes eran los famosos jueces que no eran en realidad abogados, entonces uno no le hablaba a la razón, sino le hablaba al sentimiento. Y cuanto más apasionado eras al momento de disertar un tema, entonces llegabas a las fibras del corazón. Pero se entiende con esto, no digo que el abogado no es que no tenga corazón, pero vamos a aplicar la razón antes que el sentimiento, ¿cierto? Llegamos a la razón antes que el sentimiento. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Cuando yo les digo que no se trata de omitir nada de características personales, es porque lo que estamos diciendo es que nada es personal, todo es profesional. Por ejemplo, si vamos a ver, porque claro, yo sé que luego usted me puede decir, pero depende, profesor, porque hay algunas cosas donde tal vez el juez se lo toma personal contra el fiscal, ¿no? O que el fiscal se lo toma personal contra la defensa, o que la defensa se lo tome personal contra el fiscal. Pero yo te pregunto, si el representante del Ministerio Público formula una acusación contra Pablito, contra José, contra Carlos, ¿tendrá algo contra Pablito, contra José y contra Carlos? ¿Y porque tiene algo formuló una acusación? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que en todo caso no debería ser así. Si es que lo es, obviamente estamos hablando en posibilidad. Porque si uno formula una acusación, si va a formular un requerimiento acusatorio, es en base al cumplimiento de un rol. Yo acuso a Pablito por el presunto delito de narcotráfico. Yo no tengo algo personal con Pablito. Yo no puedo decir si me cae bien o me cae mal, pero yo lo voy a juzgar, porque claro, el juez lo juzga, pero lo vas a investigar en base a lo que está recabando durante el desarrollo de la labor de investigación. Por eso les decía, no se trata de algo personal, es que me caiga mal, me caiga bien, eso es irrelevante, por lo menos en factores de profesionalismo, porque claro, si yo luego empiezo a inmiscuir cuestiones personales en mi investigación y yo digo, fulano, sultano, no me caen bien, entonces ese fiscal estaría parcializado, ¿correcto? Y si el fiscal está parcializado,
¿Qué va a merituar, doctores? Fiscal parcializado, ¿ah? ¿Qué es lo que uno como defensas, digo, ¿ah? Si el fiscal está parcializado, como defensa, ¿qué tendríamos que solicitar? La subro, ¿qué solicitamos, doctores? Está parcializado. Y si está parcializado, tendríamos que solicitar la subrogación. Lo subrogamos, pues, porque no necesitamos personas parcializadas, necesitamos personas subjetivas que desarrollen el caso en base a lo que van desarrollando. La exclusión del fiscal, por supuesto, yo lo veo más parcializado, lo mismo en el caso del juez, ¿no? Correcto, entonces no se trata de algo personal. Luego me dicen, no personalizar el conflicto. Ahora, yo sé que hay ciertas situaciones que nos dejamos guiar posiblemente por el apasionamiento. Yo creo, y me parece muy bien, ¿ah? Claro, una recusación al juez y al fiscal. Es que a veces uno defiende el caso, muchos de los abogados litigantes le pasa, también le pasa al fiscal, te apasionas con el caso, pero hay que ser profesional también. Hay que saber dónde nos apasionamos, de qué manera nos apasionamos, contra quién nos apasionamos. Ahora, no digo que no hay que vivir nuestro caso. A mí me parece extraordinario cuando uno empieza a vivir su caso, cuando uno empieza a armar nuestra teoría, pero también hay que ser realistas. Correcto. Hay que ser realistas y lo hablo por el contexto, digamos, a nivel de investigación. Uno investiga y hay que ver, uno investiga con tranquilidad, recabar los elementos de convicción y se va construyendo la historia. Si existen elementos por las cuales existen, digamos, de diligencias preliminares a nivel de formalización de investigación preparatoria, indicios reveladores de la presunta convicción de un hecho delictivo, entonces se formalizará. Diligencias preliminares, etapa de formalización de investigación preparatoria, indicios reveladores, se formaliza la investigación. Y si existen elementos de convicción suficientes, se formula una acusación, ¿cierto? Se formula una acusación fiscal. Entonces se va armando. El contexto ideal es investigar. Hay que investigar, ¿no? Pero no puedo decir es algo personal, yo sé que uno se puede apasionar, pero no es que, bueno, ya te digo de ajos y cebollas en la audiencia, yo también digo de dónde habrá salido este abogado, porque no sabe las técnicas de litigación oral, y el abogado dice, y este fiscal de dónde habrá salido, seguramente por ahí, como ha sido a dedo, debe tener un padrino, porque no sabe plantear su posición, entonces vamos advirtiendo ahí un conflicto de carácter personal y como yo le decía, se entiende que nada tendría que ser personal, sino que absolutamente todo lo que se va a defender, todo lo que se sustenta es de características profesionales. Es profesional. ¿Sí? Muy bien. Seguramente ustedes han escuchado, doctores, que el alegato de apertura es el manjar de los jueces, ¿verdad? ¿Sí? Se habla del alegato de apertura y se dice que el alegato de apertura tiene que ser breve y que la brevedad algunos establecen que es el manjar de los jueces. ¿Han escuchado o no? Por ejemplo, el doctor Neira Flores lo sostenía, ¿ah? Cuando decía es el manjar de los jueces, pero ¿a qué hace referencia ese supuesto manjar de los jueces? Cuando hablamos del alegato de apertura, doctores, ¿a qué hace referencia, no? El aspecto de ser el manjar de los jueces. Miren, es que cuanto más breve sea, mejor. Eso me dice la regla. Cuanto más conciso, preciso sea, enhorabuena. Pero va a depender también en mi alegato de apertura que es lo que finalmente yo voy a presentar. No es lo mismo que yo le presente un caso de hurto, de robo, de lesiones simples, lesiones graves, donde solamente tengo una sola persona sometida a la investigación. Entonces, si tengo una sola persona sometida al proceso de investigación, naturalmente mi alegato de apertura será mucho más breve, conciso, preciso, porque tengo solo uno. No va a ser extenso, ¿no? No voy a hacer una especie de un discurso jurídico ni nada por el estilo. Si estoy teniendo solamente una sola persona que está siendo sometida al proceso de investigación, ¿qué más, pues? ¿Cierto? Pero claro, es un caso de una investigación o de un delito de naturaleza convencional. ¿Y qué va a suceder, doctores, si yo estoy investigando,
pero aquellos delitos que son considerados no convencionales. Un delito no convencional es un delito no frecuente, es un delito no cotidiano, es algo que no se suele dar así nada más, ¿no? No son delitos, bueno, estamos hablando lógicamente de esta naturaleza, ¿correcto? Son delitos mucho más frecuentes, son delitos cotidianos, doctores. Pero ¿qué acontece? Bueno, vamos a establecer lo siguiente. Miren, si yo tengo un caso de organización criminal, entonces necesito una mayor estructura de elaboración de la exposición de mi caso. Si yo estoy llevando un caso de organización criminal, de lavado de activos, de tráfico ilícito de drogas, entonces esto se establece que la estructura de mi investigación viene a ser mucho más compleja. Pluralidad de imputados, varios delitos. Entonces no voy a poder ser, por más que yo desee en ese caso en concreto, ser breve. Me es imposible la brevedad por la complejidad propiamente del caso. Entonces, si yo tengo un caso de organización criminal, ¿cómo te puedo hacer un alegato de apertura? Mejor tendrá que ser con la ayuda de materiales audiovisuales. Cuanto más complejo sea el caso, más tendrá que ser la ayuda de materiales audiovisuales, como las PPTs, como las, obviamente, ¿no? Las diapositivas y demás que tengo que utilizar como para que al juez le explique cómo es que es una organización criminal, cómo es que se está dando el pitufeo, el lavado de activo, ¿correcto? ¿Cómo es que se da el aspecto de la ciberdelincuencia? Mayor complejidad de mi caso, mayor tiene que ser la ayuda de materiales audiovisuales, doctor. ¿Correcto? Entonces, por ahí nomás más o menos, cuando me dice la complejidad del caso, yo sé que no va a ser tanto el manjar tal vez de los jueces, pero es necesario. ¿Ya? Bueno, acá hay rápidamente una estructura, porque cuando alguien me dice, mira, ¿cuál es la estructura del alegato de apertura, doctores? Hay una gran diversidad de estructuras en el alegato de apertura. ¿Ah? Miren, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Fíjense, doctores, miren, acá yo tengo, hay algo que siempre caracteriza o siempre van estableciendo, es respecto básicamente, doctores, a lo que va a ser mi alegato de apertura, pero, ojo con esto, a la introducción. ¿Qué nos señala en la introducción, en el alegato de apertura? Usted busca una frase, la famosa frase de impacto. ¿Cierto? Y estoy seguro que cuando ustedes, doctores, han tenido la oportunidad y obviamente de presentar seguramente en varias ocasiones su alegato de apertura, ustedes saben que el alegato de apertura, que es la parte inicial de la presentación de mi teoría del caso, hay que tener básicamente, doctores, que buscar convencer al juez. Yo creo que eso lo sabemos, ¿no? Nuestros objetivos, convencer al juez de la posición que nosotros tenemos sobre algo, pero que resulta siendo importante que pongamos un título al alegato de apertura. Hay que poner un título al alegato de apertura que ingresa muchas veces establecido con lo que va a venir a ser la frase de impacto del alegato de apertura. Es lo que más impacta, lo que más atrae, ¿cierto? Yo le voy a contar un caso que creo que ya les he contado en alguna ocasión, pero de no ser así, nuevamente, gustosamente le reitero. ¿Qué es lo que, y ustedes me van a ayudar luego porque me van a decir, doctores, qué es lo que vamos a poner? ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver algo bastante interesante, ¿correcto? Y eso es lo que finalmente también yo los voy sosteniendo a ustedes para que tengan en cuenta. Los sucesos se dieron de la siguiente manera. Doctores, no me voy a poner romántico, pero yo les digo, ¿creen ustedes en el amor a primera vista? ¿Existirá el amor a a primera vista o eso sencillamente pues es apasionamiento puro, mucha rosa de Guadalupe? Ahora, profesor, ¿qué tiene que ver eso con el derecho, doctor? ¿Qué tiene que ver el amor a primera vista con el derecho? Pero permítame pues concluir. Mira, vamos acá. Resulta que una señorita había ido pues a una fiesta, a una discoteca, y en la discoteca conoce a un colombiano, a un paisa.
Entonces el colombiano se conoce, el colombiano pues de buen baile, porque baila muy bien su salsa, hace unos pasos increíbles, el paso del columpio, el paso del 69, el paso de la silla eléctrica. Entonces la señorita, ciudadana peruana, queda embelecida con este ciudadano colombiano. Esa noche, pues se va a su departamento y demás, y en menos de 2 días la señorita ya está conviviendo con el colombiano. Cuando la señorita, según su versión que manifiesta, le dice, ¿a qué se dedica usted? El colombiano le dice, yo soy un próspero empresario. Yo me dedico a tener muchas empresas, tengo muchas ganancias. Ah, extraordinario. Usted es un próximo empresario. Sí, yo soy un empresario de primera. Mira, y verdad, camioneta lujísima, un celular de alta gama. Entonces, se le puede observar a una persona que tiene muchos ingresos económicos. Pero esos ingresos económicos de joyas, de viajes, de lujos, no es que era necesariamente de manera legal. No es que todo lo que había obtenido era con el sudor de su frente. Si no saben lo que era este ciudadano colombiano, doctores, era un narcotraficante que a través de las burrier llevaban millones y millones de kilos de droga a otros países, encaletados o no encaletados, pero que llevaba la droga a otros lugares. Entonces, por eso las ganancias eran enormes. Y ya la policía estaba tras los pasos de este ciudadano colombiano que era un narcotraficante. Estaba ahí, le seguía con los pasos al narcotraficante. Y 2 semanas después de que la señorita lo conoce y que ya estaban conviviendo, dicho sea de paso, con la señorita, entonces en un operativo del famoso 3x1 de cerraje, detención y incautación, ¿cierto? El famoso 3x1, ¡pum! Abrimos la puerta. Bueno, el que abren son los efectivos policiales. Los efectivos policiales, juntamente con el fiscal, usted queda detenido, ¿no? Arriba la mano. Muy bien, la persona queda detenida. Y no solo detuvieron, obviamente, al ciudadano colombiano, sino detuvieron también a la ciudadana peruana, correcto, a la ciudadana peruana. Y los acusaron a todos como parte integrante de una organización criminal que se dedicaba al narcotráfico, porque este sujeto era muy conocido en Colombia y que se dedicaba reiteradamente a llevar quetes de droga a otros lugares, muy conocido, pero que llevaba esa cantidad de clorhidrato de cocaína a otro país. Entonces, la señorita juraba y juraba que ella no sabía, decía, yo no conozco, yo no sé. Yo lo conocí en una fiesta y conviví rápidamente sin querer queriendo. Yo me quedé con él, me enamoré, etcétera, y su abogado le creyó. Así que su abogado, cuando llegó al estadio del juicio oral, puso una frase. Ahora, si tú fueras el abogado, ¿qué frase podrías poner? ¿Cuál sería tu frase que podrías? A ver, ¿cuál sería tu frase? El abogado defensor puso una frase, ¿ah? ¿Cuál fue la frase del abogado defensor? Una ilusión momentánea, dice. ¿No? ¿Cuál fue la frase que puso el abogado? El abogado puso, lo puso de esta manera, el amor es ciego. Podría ser, ¿no? Podría ser una frase igual, porque claro, la chica al parecer quedó enamorada, creemos ellos, del ciudadano colombiano. Entonces, por eso es que enamorarse no es un delito. Bueno, amor sin saber que era un engaño. Correcto. La frase que puso es víctima del amor y no autora del delito. Porque lo que sostenía su abogado que si es que hay que imputarle algún error a mi defendido que se enamoró, pero que lance la primera piedra quien no se haya enamorado. La jueza alguna vez se enamoró, tuvo sentimientos, ¿cierto? Le salieron mariposas en el estómago. Que ahora esté divorciada es otra cosa,
pero en su momento se enamoró. Entonces, eso era el alegato de apertura en su frase inicial. La frase inicial, ¿cierto? Entonces era en el contexto introductorio. Eso era la introducción. Presa por amor. Bueno, no sé si eso podríamos poner, doctor Martín, pero ahí va, ¿no? Ahí va. Bueno, la introducción entonces en ese sentido, doctores, es la frase inicial, la frase de impacto, la frase que busca convencer. Eso es lo que debe tener mi alegato de apertura. Ahora, ¿es una regla obligatoria? Pues déjame decirte que no necesariamente, porque lo que uno sí va a tener que entender es que si deseamos ponemos la frase, si no deseamos no ponemos la frase y no hay ningún problema. Es optativo, pero sí recomendable en aras, por ejemplo, del manejo adecuado de lo que vendría a ser una técnica de litigación oral. Es decir, que mi alegato de apertura maestro sí debe tener una frase de impacto. Luego ingresa, como es natural, la presentación de los hechos. Pero estos hechos que vamos a presentar, estos hechos que ahí los vamos a poner, no son cualquier hecho de narración de manera genérica, sino que estas narraciones de los hechos más bien tiene que tener un contexto bastante interesante porque lo que va a establecer es que en la presentación de los hechos va a tener que guardar relación con las circunstancias que estos generan y dentro del matiz de las circunstancias de los hechos se va a establecer claramente en el factor de aquellas circunstancias que son conocidas como precedentes, concomitantes y posteriores, doctor. Circunstancias precedentes, circunstancia concomitante, que son los hechos en subsunción, y los hechos posteriores, la presentación de la fundamentación jurídica. Estos hechos en donde queremos establecer en qué tipo penal y la presentación de las pruebas, que es finalmente lo que me interesa. Por eso es que cuando se hacía una pregunta y antes decían, ¿para qué ustedes se van a matricular en un curso, en un diplomado de técnica de litigación oral? Van a perder su plata, decían. Le decían, ¿pero por qué? Porque claro, los que te enseñan técnica de litigación oral te enseñan a vender cebo de culebra, a hacer tal vez entre comillas un Marco Antonio, un parlanchín, pero que el hecho de hablar bonito, de expresarse con elocuencia, no significa necesariamente que tengas la razón. Por ahí que los pulpines en derecho te crean, pues. Pero ya en cuestiones grandes, maduras, lógicamente lo que era imperante era la actividad probatoria, las cuestiones de prueba que se tienen que analizar y discutir cuando nos encontramos en el estadio propiamente del juicio oral. Pero bueno, a eso era una discusión que hasta la fecha todavía se tiene. Si realmente las técnicas de litigación oral serán suficientes como para ganar un caso, o lo que interesa ante los ojos del juez es saber qué medio probatorio finalmente le vamos a presentar. Entonces tenemos en una balanza imaginaria la litigación oral por aquí y por aquí la prueba. ¿Cierto? Aquí la litigación oral y aquí la prueba. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de los dos creen ustedes que pesa más? ¿La litigación oral o la prueba, doctores? A ver, ¿a cuál le podrían poner mayor puntaje? ¿La litigación oral o a la prueba? Vamos, doctores, a ver, vamos, sí. ¿Litigación oral o prueba? ¿O ambas? A ver, ¿a cuál le debemos poner, doctores? No digo mayor énfasis, yo creo a todos, ¿no? Pero claro, ahí mira, 16 comentarios. Muchas gracias por su participación, doctores. A ver, ambas a la prueba, acá me dice, doctor, va a la prueba. Ya, claro, lo que pasa es que depende, ¿no? Porque finalmente yo les digo, ustedes que han estado llevando varias audiencias y que cuando vas llevando las audiencias como tal, los jueces pues van haciendo muchas veces una ponderación técnicamente a lo que vienen a ser las cuestiones probatorias, ¿verdad? O sea, el juez te dice, muy bien, señor, no, porque uno empieza y dice, bueno, vamos a empezar, señor juez, aquí estamos ante su tribunal porque vamos a ver este caso. Y el juez te dice, un momentito, tranquilo, nada más, un minuto.
y el juez está ojeando, ¿no? Está viendo esto, está viendo lo otro y demás. Y le dice, pero, doctor, estoy haciendo tranquilo, acá no vamos a ver la actividad probatoria, que es lo que más me interesa, porque finalmente, claro, o sea, yo particularmente considero que la oralidad es importante, pero no va a ser mucho porque hay casos donde el abogado te dice esto, te dice lo otro, te dice que la Corte Suprema, que la ley tal, que también lo dijo el autor tal, y luego le dice, pero ¿tienes alguna prueba que realmente sustente que tu defendido no estuvo presente en ese lugar o que no firmó el documento? Y no la tienen. Entonces ya ahí radica y es muy importante que como finalmente la cuestión de la prueba propiamente es la que tiene seguramente mayor validez, ¿no? De cómo en un contexto probatorio logro determinar algo fehacientemente. ¿Ya? Y bueno, y luego tenemos la conclusión, que es también conocido como el remate. Así se determina, doctores, conclusión o remate, que no es lo que, no viene a ser técnicamente lo que vamos a pedir, porque en el alegato de clausura es lo que finalmente hacemos la pretensión. En el alegato de apertura es la presentación, ¿no? Presentamos nuestros hechos y lo que vamos a hacer es, ¿verdad? Sí pedir al juez que sea imparcial, que sea objetivo, que sea neutral, que sea al momento de que el juez pueda presentar un hecho, señalar un acontecimiento, decir algo, todo lo que va a manifestar o señalar tiene que guardar mucha consonancia con lo que naturalmente vendrían a ser, doctores, mi pretensión. Por eso, después de haber establecido lo siguiente, señor juez, ¿no? Usted con la sapiencia, sabiduría, pues no quiero ser franelero también, pero finalmente con el conocimiento y experiencia que usted tiene, se va a dar cuenta que en este juicio oral se va a demostrar la responsabilidad penal de Pablito. Pero ya cuando hacemos la pretensión, ¿no? La pretensión de la pena, esa pretensión de la pena como tal, lo haremos en el alegato de clausura, cuando ya se ha desarrollado la actividad probatoria. Ahí sí, doctores, ahí haremos la pretensión de los años de pena privativa de libertad, que obviamente en el caso del Ministerio Público lo solicite, pero en el caso, por supuesto que sí, de la defensa, ¿ya? Muy bien. Eh, vamos a ver. Entonces, terminen siendo, doctores, bastante interesantes ese tema, ¿ya? Vamos a ver. Solicitud de nueva prueba. En el caso de la solicitud de nueva prueba, bueno, hay un momento procesal oportuno para presentar medios probatorios. Eso yo creo que sí lo sabemos siempre, ¿no? Y el momento procesal oportuno para poder presentar un medio probatorio es en la etapa intermedia, ¿correcto? En la etapa intermedia se presentan mis medios probatorios. Cuando el representante del Ministerio Público formula una acusación fiscal, esa acusación no va sola, esa acusación va con los medios probatorios que yo voy a presentar y que son los medios probatorios que contienen la acusación fiscal. El juez lo hace, lo tiene en su poder y no se complica, porque lo que el juez hace es correr traslado de los sujetos procesales para que estos sujetos procesales en el plazo de 10 días, si lo consideran necesario, pueden plantear también, doctores, su medio probatorio. Ojo con lo que les digo, si lo consideran necesario, pueden plantear también, doctores, su medio probatorio. Si no lo consideran necesario, pues, doctores, no presenta su medio probatorio, no hay ningún problema. Pero si lo consideran necesario, si lo consideran bueno, van a presentar su medio probatorio, doctores, y no existirá en ese caso un problema, ningún tipo de circunstancia o problema en el caso en concreto, ¿ya? Y como les digo, esto viene a ser un factor muy importante que podemos, desde luego que sí, doctores, desarrollarlos con cada uno de ustedes, ¿ya? Y que no es lo único, ¿no? Sino que existen otros factores más. Pero si ya después de eso no he podido, yo estimado doctor, presentar, ya en ese caso en concreto, yo ya no he podido, después del plazo de los 10 días, pregunta, si yo ya no puedo presentar un medio probatorio, ¿lo puedo presentar o ya no?
Doctores, si en el plazo de 10 días ya no pude presentar un medio probatorio, ¿qué hago? ¿Precluye o tengo la oportunidad de presentar un medio probatorio? Porque uno dice, no, yo me voy a reservar. Entonces, como ya me he reservado en cualquier parte de la etapa intermedia, digo, este es el medio probatorio que voy a presentar. No es así, ¿verdad? Así no juega Perú. Porque si ya dijiste que tenías un plazo, y luego vamos a hablar con el contexto un poco de las objeciones, porque si usted tenía que presentar, doctores, claro, claro, entonces en etapa intermedia usted ya no puede. ¿Y por qué ya no pruebe? Muy bien, ¿por qué ya no pruebe? Porque ya precluyó. Muy bien, claro, o sea, yo sé que luego dice, pero si no presentó ahora, lo puede presentar en juicio y ahí ingresa lo que mucho se criticaba, básicamente de la etapa intermedia, porque se entiende que si vamos a presentar a nivel del juicio oral, porque es verdad, podemos presentar a nivel de juicio oral y no hay ningún problema para poder hacerlo, pero se entiende que la etapa intermedia finalmente viene a ser maestro un filtro que si esa acusación que usted está presentando, esta es su acusación fiscal, va a pasar por una etapa intermedia, tiene que pasar por los filtros correspondientes a través de los controles que corresponden, como el control formal y el control sustancial. Lógicamente debería pasar a todas luces el control formal, pero el debate sería en el control sustancial. Si dicha acusación no pasa el estándar del control sustancial, entonces no tendría por qué llegar a juicio oral. El auto que se tendría que emitir es el auto de sobreseimiento. Si plantean la apelación al auto de sobreseimientos es otro cantar, pero este caso o esta acusación fiscal no tendría por qué llegar a juicio. Correcto. Ahora, eso no dice porque no sé si ustedes qué opinan, porque algunos amigos que se dedican al litigio decían básicamente lo siguiente. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Porque hay algo bastante interesante y eso es algo que yo les voy a comentar. Porque, ¿qué es lo que sucedía? Les comento, ¿ya? Muchos sostenían, muchos hablaban, muchos comentaban básicamente lo siguiente, estimados doctores. Y yo les voy a pedir, porque yo entiendo que muchos de ustedes están en el ámbito del litigio privado, ¿verdad? Son abogados defensores particulares. Correcto. Ahora, muchos me decían, esta etapa intermedia es una etapa intermedia que está en realidad así nomás como un saludo a la bandera, me decían. Yo decía, ¿por qué, ah? Sí, esta etapa intermedia es una etapa intermedia que solamente es un saludo a la bandera, porque no interesa lo que usted plantea en etapa intermedia, igual la acusación llega a juicio oral. A ver, en el caso de ustedes, doctores, han tenido una circunstancia parecida de que no interesa lo que hayan planteado en etapa intermedia, pero igual, correcto, claro, la etapa de paso a juicio oral, ¿les ha pasado o no les ha pasado? Y me decían, no, profesor, porque esa etapa intermedia está por las, ¿no? Porque igual, o sea, lo planteo el sobreseimiento, planteo una descripción de procedencia de acción, hasta le he metido tutela de derecho, le he planteado todo, pero igual esa acusación es un superhéroe total, porque la acusación siempre llega a juicio oral. Entonces, yo creo que ahí sí hay que analizar alguna cuestión problemática, ¿no? Porque si la acusación fiscal no amerita llegar a juicio oral, porque no se cumplen los estándares que debe de ser, entonces, doctores, no tendría por qué llegar a juicio oral. Ahí se queda y punto final. No tendría por qué llegar a juicio oral, porque si va a llegar a juicio oral, entonces los estándares son diferentes. Si va a llegar a juicio oral, los estándares, doctores, son distintos. ¿Ya? Muy bien. Hay que tener en cuenta. Ok, doctores, muy bien. Siguiente. Ya luego vamos a tener, pues, si después del alegato de apertura finalmente nuestro casito llega a juicio oral. Vamos, eso se va a analizar. Es decir, se va a analizar. ¿Llegamos o no llegamos al juicio oral, doctores? Eso va a ser la temática de análisis, ¿no? Cuando ya establecemos ese patrón, porque aquí lo que hay que ver es si llega o no llega al juicio oral, se habla mucho, doctores, respecto a la solicitud de nueva prueba.
la nueva prueba. Ahora, eso de nueva prueba es entre comillas, ¿no? Porque me da un total de dos circunstancias. Es decir, después de mi alegada apertura, vamos a ver los ofrecimientos de nuevos biofactores. Me dice bastante interesante. Por primero, sí sería únicamente doctor Ismanuel, porque me dice lo que, culminado el trámite anterior, si se dispone la continuación y el desarrollo del juicio oral, las partes pueden ofrecer, pueden, ojo con esto, pueden ofrecer medios de prueba y solo se admitirán aquellas que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación, a la audiencia de control de acusación y posteriormente a ello, con posterioridad, por eso dice, posteriormente el documento lo que estaba buscando, este es el documento que estaba buscando. O que de repente una persona diga, mira, yo en realidad me ofrezco como tributo, sino como testigo, porque yo soy el que estuvo presente en ese momento en la reunión y yo he visto con estos ojos, yo lo vi. Entonces, lógicamente es un testigo que recién aparece y que esa aparición del testigo ha sido con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Entonces, ese testigo o esa pericia o ese video, esa conversación, si se han dado posteriormente, viene a ser prueba nueva. La otra no es prueba nueva, ¿cierto? La otra es una excepcionalidad. La otra no es prueba nueva, doctores, la otra es una excepción, me dice. Excepcionalmente, imagínense, estoy haciendo una excepción, excepcionalmente, excepcionalmente. Excepcionalmente, las partes remedios de prueba han para aclarar que la argumentación. Yo voy a tener que presentar en etapa intermedia mis medios probatorios. Yo naturalmente tengo que hacer una presentación adecuada, señalando, fundamentando, por ejemplo, este mi documental ya pues maestro. Esta, este documento que estoy presentando es pertinente, conducente, es útil. Entonces yo tal vez lo he sustentado en etapa intermedia, pero el juez me dijo, no, esa documental no pasa. Sustenté la otra documental explicando también pertinencia, conducencia, utilidad, legalidad, y de la misma manera el juez me dice, no, esto no pasa, juicio oral, hijo mío, ahí queda. Entonces, no me han admitido mis medios probatorios. Y cuando yo digo, oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Entonces, aquí aparecerá yo, la especial excepcionalidad. Y aquí de manera excepcional, cuando yo lo sustenté en etapa intermedia y no ingresaron aquí yo con una especial argumentación, esa porque es pertinente por esto, conducente por lo aquello, útil por otro. Ahora también esa misma argumentación que yo les establezco podría guardar mucha consonancia, doctores, cuando de una u otra manera, y esto sí quiero establecerlo como tal, muchas veces uno asume el caso recién a nivel del juicio oral. Por ejemplo, esto va dirigido finalmente a quienes se llegan al litigio, ¿ah? O sea, maestros, doctores, ¿a cuántos de ustedes les han llamado cuando el caso ya estaba en juicio oral? En juicio oral. El caso ya estaba en juicio oral y ahí los llamaron, cuando el caso estaba en juicio oral. Porque entendemos que lo ideal sería que te llamen cuando el caso se encuentra en etapa de investigación preparatoria, sería lo más elemental. ¿El caso se encuentra en investigación preparatoria? Sí, por supuesto que sí. Ah, ok. El caso a nivel de investigación preparatoria, pues,
la decisión de procesación, no la ejecución fiscal, pues, tanta cosa, incluso dar ellos probatorios o solicitar del representante del Ministerio Público de desarrollo determinados actos de investigación. El primer estadio del marco procesal sería un estadio muy importante, muy trascendental, ¿no? Y de hecho lo es, pero a veces no te llaman, pues, en primera fase del proceso de investigación, sino cuando te llaman, cuando las papas queman. O sea, cuando te llaman en el juicio oral. Entonces, usted asume el caso en el juicio oral, dice, no, a ver, te remanga, a ver, vamos a ver el caso en el juicio oral. Y te das cuenta que el otro abogado no ha introducido muy bien los medios probatorios, o que hay medios probatorios que si bien es cierto no han sido de conocimiento con posterioridad a la vista de control de la acusación, pero obviamente el anterior abogado hizo una defensa ineficaz, no presentó los medios probatorios y ahora usted mismo, usted que se matriculó en el diplomado del Círculo de Abogados, entonces usted dice, yo no, yo ahora que estoy asumiendo el caso, yo voy a señalar la especial argumentación, la especial fundamentación y lo señala la argumentación, la especial fundamentación, ¿no? Y de esta manera, naturalmente, lo que está buscando es introducir los nuevos medios probatorios en ese caso en concreto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso hay que tener en cuenta también, doctores, ¿ya? Muy bien. Siguiente. La actuación de medios probatorios. Ya el 375, vamos a ver acá. Ok, doctores, el 375 orden o modalidad del debate probatorio. Ya la actividad probatoria como tal, ya el debate probatorio como tal, doctores, correcto, la actividad probatoria, el debate probatorio, artículo 375 del Código Procesal Penal, nos establece básicamente lo siguiente. Me dice, actuación probatoria, orden y modalidad del debate probatorio. Examen del acusado, actuación de los medios de prueba admitidos y oralización de los medios de prueba. Muy bien. Oralización del medio de prueba. Reitero, examen del acusado, actuación de los medios de prueba admitidos y oralización de los medios de prueba. Vayamos a la declaración del acusado. Pregunta sencilla a nivel de pregrado. Doctores, ¿el acusado a nivel de juicio oral está obligado a rendir su manifestación, sí o no? El acusado en juicio oral está obligado a dar su manifestación, a rendir su declaración, o es opcional, doctores. No, ¿verdad? No, pues, profe, en la vida, pues, no está obligado. Si desea, declara. Si no desea, no declara. Es optativo, es opcional. Si desea, da su manifestación. Si no desea, no da su manifestación. Esto naturalmente me recuerda, por ejemplo, doctores, el artículo 71 del Código Procesal Penal, porque dicho articulado decía el artículo 71 del Código Procesal Penal, segundo párrafo maestro, me establece el derecho a guardar silencio. Yo guardo silencio y no es ninguna herramienta que requiere de obstaculización procesal, porque la norma señala, si la norma dice, y yo puedo guardar silencio, no existe, doctor, ningún tipo de problema, no quiero declarar, pues, quiero guardar silencio. Ah, ok, maestro, tranquilo. Pero el acusado ya ingresa algo que yo no compartía, que se entiende que, que el acusado no es un órgano de prueba. Lo que sí se establece, y esto, bueno, si recuerdan clases, generaba cierto dilema, porque si el acusado dice, yo no voy a declarar, le dicen, ah, perfecto, usted no quiere declarar, no, ya, no se preocupe, no declara, pero se van a hacer lectura de sus declaraciones previas brindadas, se entiende, en la primera fase del proceso de investigación. Yo realmente no entiendo por qué. O sea, ¿cuál es la necesidad? Si el acusado, como muy bien nosotros lo sabemos, no es órgano de prueba. Entonces, si el acusado como tal
no es órgano de prueba, no entiendo yo por qué tendría que ser necesario su declaración. ¿Correcto? No entiendo yo por qué tendría que ser necesario su declaración si no viene a ser órgano de prueba. ¿Se dan cuenta? No es órgano de prueba, no sería necesaria su declaración. Pero bueno, de lectura y su declaración. No, si el acusado dice yo no voy a declarar, que está en todo su derecho a no declarar, pero que no se olvide que en todo caso se hará lectura de sus declaraciones previas. Ahora, si me preguntan por qué, yo acá no entiendo, ¿no? Pero así nos dice la norma. Respetando el principio de legalidad, eso se tendrá que hacer. ¿Ya? Bien, pero contrario a lo que acabo de señalar, el acusado podría decir un momentito, ¿quién dice que yo no voy a declarar? Muy bien, ¿qué sucedería, doctores? Porque lógicamente, estimados participantes, correcto y es vital, que se acusado hace declarar, ahí tenemos una serie de reglas, ahí tenemos una serie de situaciones que hay que tener que manifestar. Porque aquí tenemos a un acusado que dice, yo no voy a guardar silencio, yo voy a dar mi manifestación, yo voy a señalar algo, yo voy a mencionar algo. Tengo al acusado que va a declarar. Entonces, si el acusado dice, yo voy a dar mi manifestación, yo voy a declarar, entonces existe, doctores, una serie de reglas que vamos a establecerlo acá. Mira, el 376 del Código Penal me hace mención, doctores, a la del acusado. Reitero nuevamente, ¿ah? El artículo 376 me va a hacer mención a la declaración técnicamente, doctores, de la persona acusada. Aquí vamos a ver la declaración del acusado. Y el 376 precisamente me habla de ello, ¿cierto? Si el acusado, y acá voy a leer un poco el numeral uno, rehúsa declarar, tal o parcialmente evita declarar, aunque no declare que el juicio continúa, se va a leer sus declaraciones prestadas de fiscal. Si uno de ustedes me dice por qué, la verdad no entiendo, porque en todo caso, yo rendí mi mención, yo creo que daría diciendo yo de que el acusado dice voy a declarar y punto, debería ser así, ¿no? Bueno, pero el acusado podría decir un momentito, ¿quién dice que yo no voy a declarar? Yo voy a rendir mi manifestación. Yo voy a declarar. Entonces, si el acusado acepta ser indagado, el examen que va a ser regido, doctores, en las siguientes reglas a continuación vamos a señalar. Miren, vamos con las reglas. Primero, que se da la oportunidad para el acusado que aporte libre y oralmente. ¿Y qué va a aportar libre y oralmente? Relatos, aclaraciones y explicaciones sobre el caso. Es el momento para que el acusado diga esto, lo aquello, lo otro, yo no estuve aquí, yo no estuve allá, no es lo que parece, no es lo que dicen, yo me defendí, yo hice esto, a mí me atacaron primero. Entonces, llega el momento para que el acusado naturalmente mencione, diga, explique, señala de todo cuanto quiera. Y esto es importante porque a veces a nivel del juicio oral el acusado dice, yo quiero hablar. Entonces, un momentito, todavía no es tu momento para que usted pueda hablar. Así que toma haciendo, por favor, usted, señor abogado, oriéntale pues a su patrocinado, explique. Le entiendo yo que no será el momento para que en este caso brinde manifestación, para que brinde declaración, ¿correcto? Entonces, cuando esto acontece, cuando esto sucede, vamos a tener en cuenta doctores, lo siguiente, ¿correcto? Si esto sucede, lo que va a pasar rápidamente es que si el acusado ahora llega el momento oportuno, el acusado puede aportar libre y oralmente relatos, aclaraciones, explicaciones. Yo digo esto, yo digo lo aquello, digo lo otro, menciono esto. Entonces, es tu oportunidad. Y luego hay que interrogar al acusado. Hay que interrogar al acusado. Y el interrogatorio, doctores, se orientará
a aclarar las circunstancias del caso y demás elementos necesarios ¿para qué? Para la medición de la pena y la reparación civil. O sea, la forma de interrogar va a tener un objetivo. No es que se va a hacer preguntas por hacer. Hay una razón de ser, hay un motivo, hay una circunstancia del por qué se van a formular las preguntas que corresponden y que sean necesarias también las preguntas que se van a realizar, ¿ya? Y lógicamente, cuando luego me establece el interrogatorio propiamente, me dice que el interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se vayan a formular sean preguntas directas, claras, pertinentes y útiles. Así me dice maestro. Directa, clara, y pertinentes y útiles. Y aquí ingresa, ¿no? ¿Y qué pasaría si la persona que hace preguntas no formula preguntas claras? No formula preguntas pertinentes, no formula preguntas útiles. Y que esto guarda mucha relación con el literal de, cuando en dicho literal de me dice, no son admisibles preguntas repetitivas sobre aquellos que el acusado ya hubiera declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. Y luego me dice que tampoco, no, nada que ver, están permitidas preguntas capciosas, impertinentes y las que tengan respuestas sugeridas. Pero lo que aquí ingresaba, doctores, es lo siguiente. ¿Y qué sucede cuando la persona empieza, pues, doctores, a formular este tipo de preguntas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si empieza a formular este tipo de preguntas? ¿A qué herramienta procesal, doctores, podemos recurrir cuando advertimos que estas son las preguntas que se están formulando? ¿A qué recurrimos? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados? No, ¿verdad? Claro, recurrimos, doctores, a las famosas objeciones. Recurrimos, doctores, a las famosas objeciones. Ahí recurrimos, objetamos. Objeción por esto, objeción por lo aquello, objeción por el otro. Recurrimos, reitero nuevamente, les digo, doctores, a las famosas objeciones. ¿Ya? Muy bien. Bueno, siguiente. Ya luego ingresa el examen de testigos, el examen de peritos, que también es importante. Bueno, ya esto un poquito va relacionado a la preparación que se tiene que tener a un testigo. ¿Qué sucede en el caso concreto de las preparaciones propiamente, doctores, a lo que viene a ser un testigo o la preparación que realiza un testigo? ¿Ya? Les voy a comentar algo y ustedes me van a señalar realmente, doctores, si será una preparación adecuada a un testigo. ¿Ya? Muy bien. Reitero, ustedes me van a señalar si está muy bien, no está muy bien, ya ustedes me van comentando, estimados doctores. Pero bueno, vamos a señalar fundamentalmente aquí, doctores, lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver, vamos con esto. Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? A ver, mire, este es un caso de un testigo, ¿no? Que dijo, yo quiero que me preparen, dijo el testigo. Y conversó naturalmente con el fiscal y le dijo, señor fiscal, yo quiero que me prepare. Había una audiencia de juicio oral que se iba a desarrollar, por ejemplo, este miércoles que viene, ¿no? Y aunque el próximo miércoles que viene me parece que es Semana Santa, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que aconteció? El testigo dijo, yo quiero que me prepare, señor abogado, yo quiero llegar preparado, lógicamente, a la audiencia y estoy muy emocionado y inquieto por saber qué va a pasar en la audiencia de juicio oral. Quiero que me prepare, señor abogado. Y lo que le dijo el abogado es textualmente lo siguiente, sí, no te preocupes. Mira, yo quiero comentarte que yo ya, tal, le dijo, mira, aquí está. Yo ya he estado señalando cuál, y si acá lo he notado, todas las preguntas que te voy a formular. Mira, mira.
Estas son las preguntas que en la audiencia yo te voy a formular. Son un total de 30 preguntas, 35 preguntas, 40 preguntas que yo en la audiencia te las voy a hacer llegar. ¿Correcto? Estas son las preguntas que yo te voy a formular. Pero ni siquiera te tomes el afán de decir qué voy a decir, porque yo ya he señalado la respuesta que usted va a tener que mencionar. Entonces, fíjense ustedes cómo es el contexto de la preparación. Estas son las 40 preguntas y estas son las 40 respuestas. Yo les digo a ustedes, doctores, preparar de esa forma un testigo estará bien. Decirle estas son las 40 preguntas que yo te voy a formular y estas son las respuestas a las 40 preguntas que te haga. ¿Será dable? ¿Estará bien? No, ¿verdad? Porque, ¿qué va a pasar, doctores? Porque en una ocasión me han dicho, qué buena idea, voy a hacer así, ¿no? Porque ya si no se aprende va a ser culpa del testigo. Lo que pasa es que no es una forma para empezar adecuada de preparar. Y lo otro es que podemos tener circunstancias donde hay que ver si bien es cierto qué tipo de juez nos toca, pero naturalmente, doctores, puede generar una serie de situaciones, ¿ya? Y situaciones como tal queremos evitar, ¿ya? Bueno, ahora, bueno, que están acá. Vamos a ver. Voy a pasar, doctores, a otras PPTs. Ya les he mostrado estas diapositivas. Quiero tocar con ustedes un poco aquí sobre el tema de las objeciones, ¿ya? Ok, sí, el tema de las objeciones, correcto. Así que acá les voy a mostrar. Pero igual, doctores, yo quiero obsequiarles también unos materiales adicionales. Y bueno, si ustedes escriben a este mi número de WhatsApp, que es el 997 588013, me pueden pedir diciendo, profe, las PPTs de la etapa intermedia, porque de la etapa intermedia también les he comentado. Entonces, ustedes escriben sencillamente, profe, soy el alumno diplomado, correcto, vamos a ver. Entonces, me escriben al 997 588013, ya, y me dicen, profe, la PPT de la etapa intermedia. Correcto, ahí ustedes lo ven en pantalla. Bueno, vamos a pasar un tema. ¿Qué tema? Haya de las objeciones. Va a ser de las objeciones, ¿correcto? Ahí ya les he dado, ya, ahí lo han podido ver. Vamos a ver acá, doctores, un poco de las objeciones. Ya hemos llegado a 9:01, o sea, el tiempo corre. A mí me preocupa cómo el tiempo corre. No sé si ustedes, doctores, porque ya se va el verano. No sé en qué momento se está yendo el verano, la verdad. O ya se fue, no, en abril se va, ¿no? Las objeciones. ¿Qué es una objeción? Vamos un poquito a hablar sobre esta temática, pues, doctores, de lo que viene a ser la objeción. ¿Qué me dice la objeción maestra? Vamos. La objeción es un derecho de contradicción en juicio oral. Reitero nuevamente con el matiz, doctores, de la objeción, porque me dice que la objeción es un mecanismo para ejercer el derecho de contradicción en el juicio oral, con el objeto de evitar vicios de distorsión, la actividad probatoria y en su alcance y contenido, lo que finalmente que permite que dicha actividad se desvíe de temas y discusiones irrelevantes o intrascendentes. Es decir, porque claro, si tuviéramos una libertad de sencillamente hablar por este lado, hablar, yo te hago esta pregunta, luego te voy haciendo la otra pregunta, tengan a bien, doctores, que tal vez terminaríamos haciendo preguntas que no tengan sentido, preguntas que no tengan ni pies y cabeza, ¿no? Que yo te pregunto esto, que te pregunto lo aquello. Entonces, cuando no se empieza a regular las formas de preguntas que se van a hacer, es ahí que vamos teniendo un pequeño problema. Por eso es que no toda pregunta debería ser ahí sencillamente lanzada como tal, sino que naturalmente todas estas preguntas tendríamos que limitarlas a través, doctores, de lo que viene a ser naturalmente las visiones. Por eso es que ahí ingresa, ¿no?
Estos parámetros importantes en base a lo que viene a ser naturalmente, doctores, una objeción como tal, ¿correcto? O sea, vamos señalando de esos mecanismos y dentro de ellos naturalmente ingresa la objeción. Vamos a ver que esa objeción que yo les señalo tiene una serie de principios que guíen la objeción. Por ejemplo, oportuna, principio de preclusión. Es un principio muy interesante, doctores, en base a la objeción. ¿Por qué? Todo tiene su momento procesal oportuno. Creo yo como todo en la vida, ¿correcto? Siempre existe un momento procesal oportuno para todo. Entonces, en ese caso en concreto, cuando establecemos lógicamente el panorama in situ de lo que viene a ser la preclusión, primero tendremos que sobre el y antes que el testigo conteste, la objeción busca evitar la introducción de la información. Si la información ya fue develada, la objeción será declarada extemporánea. Por ejemplo, por eso es que ahí ingresa la importancia de una preparación también a mi testigo. Yo tendré que decirle al testigo, mira, cuando la contraparte, porque obviamente si yo te hago las preguntas, no creo que la otra parte te va a objetar. Y si te objeta, bueno, habría que ver, ¿no? ¿Qué tipo de objeción finalmente señala? Pero lo que yo sí quiero prepararte es cuando yo te voy a hacer las preguntas. O sea, yo te voy a hacer esta pregunta, la otra también, y cuando te formulo la pregunta, cuando te digo esto te voy a preguntar, o perdón, cuando la contraparte te va a realizar la pregunta, usted tranquilo, no se apresure, nadie lo apresura. Tranquilidad. Inhala, exhala, inhala, exhala. Claro, eso no vas a hacer, ¿no? Pero el tema está de que no respondas inmediatamente, porque tómate la pausa para yo entender la pregunta y de repente decir objeción, ¿correcto? Objeción. Pero, ¿qué sucederá si de repente el testigo ya respondió y le dice, por ejemplo, no es verdad que usted llegó tarde a la fiesta y el testigo está respondiendo sí, porque lo que pasa es que cuando yo estaba, yo digo, oh, objeción. Ya no, pues, porque ya está respondiendo, ya está dando respuesta a la pregunta. Entonces ya hay una preclusión del momento para poder objetar. El juez tendría que intervenir inmediatamente y decir, señor abogado, ¿qué es lo que pasa? No entorpezca. A ver, silencio, ya está respondiendo el testigo. Inmediatamente concluye objeción. Y a veces el juez lo dice, pero por más que el juez lo dice, yo tengo que prepararlo previamente al testigo para que el testigo no se lance con todo, sino que tenga su momento procesal oportuno para que vaya a dar respuesta. Eso es lo interesante, maestro. Y peor podría existir otro caso. Si de repente yo veo que le lanzan la pregunta, el testigo responde y la pregunta que le han formulado pues es una pregunta recontra ambigua, es una pregunta compuesta, e incluso tal vez es una pregunta argumentativa, pero esa es la pregunta que le han lanzado. Entonces ya cuando van a ir por la segunda pregunta, yo empiezo a analizar digo, argumentativo. Entonces, señor juez, objeción, señor juez. Pero ¿qué está objetando? Quiero objetar la anterior pregunta antes de que haga esta pregunta. Entonces, el señor juez me va a decir, ya, por el principio de preclusión, usted tenía su momento procesal oportuno para que usted objete la pregunta. Ya concluyó, ya no puede objetar, maestro. Entonces ya no podrá objetar, ¿verdad? Porque precluyó mi momento para objetar. Ese es el principio de preclusión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese es el principio de preclusión, doctores. Vamos. Eh, Acá, por ejemplo, tenemos un pequeñito ejemplo. Dice, ¿por qué usted no quiso golpear a la víctima? Porque usted no quiso golpear a la víctima, ¿verdad? De ninguna manera, qué ocurrencia. Después que ha respondido, el abogado dice objeción. El abogado dirige al testigo, porque claro, es una pregunta direccionada. ¿Por qué usted no, porque usted no quiso golpear a la víctima, ¿verdad? Lo va direccionando. Pero yo tendría que haber hecho la objeción antes, como ya el testigo dio respuesta, yo cuando objeto, ya por el principio de preclusión, ya no puedo, ya precluyó mi oportunidad, infundada extemporánea.
Estemos atentos, señor fiscal, si yo soy el fiscal que está haciendo preguntas, ¿no? Muy bien. Eh, Vamos a ver. Al otro, el litigante objeta antes de la respuesta y el juez no resuelve la objeción y permite que el testigo conteste. Bueno, el juez también tendría que ser un director del debate que pueda realizar las objeciones de una manera adecuada, ¿no? Es decir, que el juez también conozca el manejo de lo que son naturalmente las técnicas de litigación oral, porque no es sencillamente decir, yo conozco esto, lo otro, sino que el manejo de las técnicas de litigación oral son amplias y hay que tener un conocimiento abismal también. Ya entonces cuando dice, el litigante objeta antes de la respuesta y el juez no resuelve la objeción y permite que el testigo conteste, tampoco es así, ¿no? Porque si yo ya hice una objeción, tendrán que resolver la objeción que yo realicé. Vamos a ver. Acá me dice otro principio que es el principio de especificidad o concreción. ¿Cómo se entiende, doctores? Básicamente, vamos a hacer- mira, vamos acá. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Principio de especificidad o concreción específica. Se debe indicar que ese objeto no es atendible objetar porque la información solicitada al testigo simplemente causó perjuicio, obviamente. Yo tendría que señalar el tipo de objeción. Acá me pone un ejemplo. Objeción. Señor juez, el fiscal no puede hacer esa pregunta. ¿Por qué exactamente, señor abogado? Es específico, dice el juez. Porque va en contra de mi teoría del caso, dice el abogado. Improcedente la objeción. El fiscal está haciendo su trabajo, le recomiendo que haga el suyo, ¿no? Dice el juez. La defensa, claro, objeto, porque lógicamente yo tengo que saber que las objeciones son una herramienta que se utiliza, porque lógicamente lo que están buscando es reforzar su posición. Y al momento de reforzar la posición de la contraparte, naturalmente lo que están buscando es destruir mi teoría del caso. Es algo que va a suceder ahí, o es algo que sucede, que se acontece, que se ve. La otra parte va reforzando su posición, pero lo que va buscando es destruir también la propia teoría del caso que yo poseo, la propia teoría del caso que yo tengo. ¿Ya? Y yo tengo que entender que así son las reglas, señor. Muy bien. Fundamento correcto, eso sí me parece interesante porque a veces que yo he visto que muchas personas objetan por objetar, ¿no? O sea, eso también es algo preocupante porque no se puede objetar por objetar. No puedo tener, o no debo tener, mejor dicho aquí, doctores, una objeción por objeción. Uno decía, bueno, voy a objetar de manera estratégica. Y uno dice que cómo vas a objetar de manera estratégica. Lo que pasa es que le están haciendo una serie de preguntas a mi defendido ya no sabe cómo defenderse. Porque le están revolcando con la pregunta por aquí, con la pregunta por allá, y mi testigo ya se está poniendo nervioso, entonces de repente digo, objeción, ¿qué objeta? No interesa, estoy objetando. Pero no es así, porque la objeción como tal también, doctores, y eso hay que tenerlo en cuenta, debe tener un objetivo. Y ese objetivo de la objeción está en base a preguntas que, por ejemplo, no tengan ningún tipo de sentido. Entonces yo tengo que fundamentar mi objeción. Fundamento correcto. El impedir el ingreso de la información solicitada por la contraparte exige una fundamentación vinculada a la teoría del caso y al derecho probatorio en sí, y en atención a la clasificación de las preguntas que se pueden objetar, pregunta impertinente, pregunta compuesta y demás tipos de preguntas que yo puedo objetar. ¿Ya? Ejemplo, objeción. Dirige al testigo, dice la defensa. El juez, señor fiscal, el fiscal, señor juez, solicito opinión a un testigo técnico. Juez, infundado en cuanto al fundamento. No, porque claro, o sea, si está diciendo que dirige, yo tendría que decir, reformulo mi pregunta, pero yo no voy a solicitar opinión a un testigo técnico, nada tiene que ver. Si yo digo pregunta ambigua, yo tendré que fundamentar dónde está el ambiguo. Usted acaba de señalar la objeción y ha manifestado que el tipo de objeción es por ser una pregunta ambigua. Entonces necesito saber qué es lo ambiguo. Quiero saber qué es lo ambiguo. Y me tiene usted que decir qué es lo ambiguo, ¿verdad? Por supuesto. Por eso es mi fundamentación.
A eso quiero llegar. Si yo digo pregunta compuesta, ¿dónde está la composición? Pregunta dirigida, ¿cómo se da la dirección? A eso guarda consonancia, doctores, en la adecuada fundamentación, ¿ya? Bueno, acá me dice un principio que creo que lo establecen también, ¿ya? Lógicamente yo no comparto tanto ello, que es el principio estratégico. ¿Cómo es que es el principio estratégico? Me dice, el litigante cuenta con un tiempo muy corto, segundos tal vez, para identificar, correcto, la pregunta objetable, el fundamento de la objeción y la decisión a objetar. O sea, encontró esos tres parámetros, ¿no? La pregunta objetable, yo tengo que saber, compuesta, repetitiva, ambigua, ¿correcto? Sugestiva, dependiendo si es examen directo, yo tengo que saber y conocer rápidamente cuál es la pregunta que se está objetando. Y luego el fundamento de la objeción. Si dije ambigua, ¿por qué? Superflua, ¿por qué? No, yo tengo que señalar. Y luego la decisión de objetar. Y obviamente, yo no voy a permitir que se hagan ese tipo de preguntas, pero eso es lo que estoy objetando. No es ético ni estratégico, me dice. Objetar sin fundamento con el único propósito de desestabilizar a la contraparte, objetar por objetar, ya que puede que la pregunta, aún siendo objetable, favorezca la autoridad del caso. Es que a veces ese es el problema. Y creo que depende mucho, ¿saben de quién? De cómo dirige el juez el examen y el contraexamen. De eso no me quepa duda. De cómo dirige el juez el examen y el contraexamen. Porque si de repente el juez permite ciertas preguntas no fundamental, es más, hay casos donde tú estás hablando y empiezas a hacer la pregunta, ¿no? Usted señala si estuvo presente en la reunión, sí. Usted se encontró con el señor tal, sí. Menciona en qué circunstancias. Ah, objeción. Ya, eso pasaría, ¿no? Ni siquiera te dicen la objeción, le dice, señor juez, está haciendo preguntas. Y le dice, ver, formule tu pregunta. O sea, se atropella totalmente las reglas de la técnica de litigación oral. Porque para empezar, la forma en la que se tiene que neutralizar, prefiero llamarlo de esa manera, la pregunta que está haciendo una de las partes no es cortándole cuando va formulando la pregunta, sino que el momento o la forma en la cual se tendrá que desarrollar es cuando uno dice la famosa palabra objeción. Entonces yo digo, objeción, vamos objetando la pregunta. Pero si la persona me corta a primeras, a buenas a primeras, entonces yo no sé qué es lo que está objetando, ¿correcto? Entonces, ese principio estratégico está mal, pues. No se puede objetar por cuestiones estratégicas nada más, ¿no? Bueno, sanciones procesales. Tenemos en las sanciones procesales la sanción de inadmisibilidad y la sanción de improcedencia. En el caso de la sanción de inadmisibilidad, pre-investiga, cambia tu pregunta. Si yo le digo, no es verdad que cuando tenía el cuchillo en la mano, ya empiezas estableciendo, no es verdad, vas haciendo una afirmación como tal, reformule, maestro, su pregunta. Yo tendría que decir, fulano de tal tenía algo en la mano, sí. ¿Qué es lo que tenía? Un objeto, preciso el objeto, un cuchillo. Entonces, eso sí sería el linaje pregunta adecuada que se está formulando. Sí, capciosa, ¿no? Usted vio cuando, eh, o cuando es capciosa, cuando le dice, ¿no? Cuando el que robó el cubierto, o cuando el que robó el libro, o el que hurtó el dinero, salió a la puerta, ¿a qué distancia se encontraba usted? Es bastante capciosa porque usted ya está afirmando que fulano de tal robó y se está respuesta para decir, ¿ya ves? ¿Cierto? Usted está afirmando que robó. Ambigua, confusa, vago, compuesta y argumentativa, todas son inadmisibles y la persona va a tener que reformular esa pregunta. Y básicamente, ¿por qué reformula? Porque las preguntas son inadmisibles como tal. Por eso se reformula. ¿Cuándo estamos ante el caso de sanción de improcedencia? Muy bien. El caso de sanción de improcedencia me dice, no puede volver a preguntar por impertinente, irrelevante, de opinión, conclusiva,
repetitiva, tergiversa la prueba, especulativa, materia privilegiada, referencia. ¿Ya? Entonces, cuando estas son las naturalezas de pregunta que se está formulando, serán doctores improcedentes. ¿Correcto? Muy bien. A ver, voy a ver acá, doctores, porque quiero que ustedes también participen. ¿Hasta aquí todo bien? ¿O alguno de ustedes tiene, doctores, alguna pregunta? Preguntas, tal vez, alguno de ustedes de la clase, todo bien. Me van señalando en el chat. Si tienen alguna pregunta, ustedes ya saben, con su manito arriba, si quieren hacer obviamente una pregunta, ¿ya? A ver, si no, para continuar. Ah, todo bien, me dicen, todo bien, doctores. Todo ok, entonces. Correcto, doctores. A ver, muy bien. Porque ya creo que ustedes están llegando a la parte final también del diplomado, ¿correcto? Entonces es importante también llegar ya a estos estadios de la parte final del diplomado y demás cuestiones, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora, si ustedes levantan su manito, mejor para hacer más interactivo la sesión de clase, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Eh, Aunque tengo algunas preguntitas aquí que me están haciendo. Ah, bueno, vamos a empezar. Levantado la mano primero. Quienes tienen su preguntita, levanten la mano para que les podamos dar el audio. Y de esta manera podamos interactuar Doctor, mejor, buenas ¿ya? Sé que noches. Sí, sí, doctora, la escucho. Adelante, doctora. ¿Qué hacer si la parte agraviada o la parte imputada o un testigo miente? ¿Cómo deberíamos actuar? Gracias. ¿Qué hacer si alguien miente? Bueno, lo pone con sus contradichos, contra sus propias preguntas, ¿no? O contra sus propias, por ejemplo, mire, O sea, pues miente ya, los hechos, claro, ¿no? lo que pasa es que ellos están bajo juramento para empezar. Entonces, lógicamente, lo primero, no es que es una cuestión de amenaza, pero lo primero que uno tendría que decirle, recuerdo que usted está bajo juramento y que si luego nosotros, en base a lo que usted va a testificar, logramos darnos cuenta que usted está diciendo algo que no es correcto, se puede remitir copias por falsa declaración. Entonces, si el fiscal se da cuenta que el testigo miente, ¿correcto? Que, bueno, básicamente el testigo miente, o la defensa se da cuenta que el testigo está mintiendo, pues tienen todos los derechos de poder remitir copias a las fiscalías penales para que se le inicie la investigación por falsa declaración. No hay ningún problema. Eso se puede hacer. Ahora, para hacer ello, pues tendría que tener una evidencia que te está mintiendo como tal. Porque si de repente el testigo dice, yo nunca estuve en la fiesta, jamás. No, pero usted dijo que no, yo no estuve en la fiesta, pero usted en su declaración de diligencia preliminar dijo que ahí estaba en la reunión. No me recuerdo, la verdad, porque ya ha pasado cerca de 3 años. Y luego se demuestra a través de una cámara de videovigilancia que el testigo estaba ahí, que estaba sobrio, que le llegó una carta de invitación. Él sí tenía la carta, entonces ahí sí estoy acreditando fehacientemente que el testigo miente, porque también yo tengo que acreditar que él me miente, pues no. Claro. Por eso es que cuando uno prepara su testigo, a veces dice, depende qué tipo de pregunta te van a hacer, porque es preferible que podría decir, no recuerdo. No recuerdo no significa estar mintiendo, es no recordar. ¿Ya? Bueno, ¿es posible objetar al juez? La regla dice sí. De hecho, que sí lo han hecho, ¿no? Yo hace unos días estaba viendo una audiencia donde me parece que la jueza, y eso era bastante interesante, ¿saben ustedes por qué? Porque al término de cada participación de la fiscalía, me parece, entonces el juez hacía preguntas, o la jueza hacía preguntas. El fiscal terminaba y el juez quería seguir interrogando. Entonces el abogado le dijo, el juez, y eso señala el Código Procesal Penal, que uno tiene que hacer preguntas, el juez puede hacer preguntas solamente aclaratorias, pero que no va a cumplir o va a reemplazar a las preguntas que está haciendo el representante del Ministerio Público. No va a reemplazar esas preguntas, ¿correcto? Son las preguntas que está haciendo el juez y ahí lo tenemos. Ahí se encuentran esas preguntas, nada más. Entonces, lógicamente, si yo veo esa línea de preguntas que están haciendo, puedo objetar al juez.
Ahora que el juez es el que va a resolver, ese es el problema, ¿no? Porque ante quién vas a objetar, no ante el superior, ante el juez, y el juez te puede decir infundada tu objeción, ahí tenemos un problema. Ahí se tendría que dejar un precedente, una constancia de esta situación. Y en el caso que lo comento, se dejó pues la constancia, ¿no? Y se decía, no, pero las preguntas mejor las hacemos ahorita y son preguntas aclaratorias, ¿no? Pero no sé, y la jueza tiene una posición que de verdad también a veces nos pone a pensar, ¿no? En este caso ya un poco ya como parte del juzgado, porque el juez resuelve en base a qué. El juez resuelve, estimados doctores, en base a la información que le proporcione. Entonces, si yo soy juez y me van a proporcionar información, yo necesito toda la información posible y necesaria. El problema está que si al momento de examinar el fiscal no hace un buen examen o hace medianamente un buen examen, ahí tengo un problema, porque el juez va a tener que intervenir, ¿no? Y yo resuelvo, y ahí tenemos, porque a veces se le invita al juez que resuelva en todo a cuanto tenga, nada más. Entonces, si el juez va a resolver, creo yo, en base a todo cuanto tenga, que es verdad, prácticamente el Código Procesal Penal dice eso, ¿no? Que el juez resuelva solo en base a cuánta la información le proporcionaron las partes. Entonces es muy posible que el juez termine absolviendo. Entonces seguramente como el juez quiere tener mejor una mayor idea y un mejor panorama, pues lo que hace naturalmente es hacer preguntas. El código las prohíbe técnicamente, no las debería hacer, pero creo que ese es uno de los motivos por los cuales el juez quieren hacer las preguntas, ¿no? En caso no se dé al lugar la objeción que podría plantearse, no al lugar, una reposición. Interpongo la reposición. O sea, me plantearon la objeción y de repente yo digo, ah, mira, me objetaron mi pregunta, ¿no? O sea, objetaron la pregunta y me dijeron ¿cómo va a ser infundada? Si es una pregunta repetitiva, ¿cómo me lo va a declarar infundada? No recurso de reposición, señor juez. El problema es que lo plantea ante el mismo juez y la crítica estaba si realmente un juez podría reconocer si realmente se ha equivocado, ¿no? Ahí ingresábamos un poquito en el debate de la problemática, ¿ya? Bueno, tenemos aquí y avanzamos mucho más. Control de admisibilidad de oficio nos dice la pregunta prohibida debe ser manifiesta, evidente y palmaria. La información proporcionada por el testigo es útil, es inútil o no relevante, ineficacia defensiva, por ejemplo, me establece, ¿ya? Clase de objeciones. Aquí existe, doctores, todo este abanico de los tipos de objeciones que encontramos. Objeciones a las preguntas, objeción a la línea de interrogatorio, objeción a la pregunta específica, también nos dice que se puede objetar la respuesta, objeción al control judicial, que es objeción al juez, y objeción a la objeción, nos dice, ¿no? Objeción a las preguntas. Aquí tenemos, miren, sugestivas. ¿Cuándo nos encontramos ante una pregunta sugestiva? Es el interrogador quien declara y dirige al testigo en busca de un sí o un no, que favorezca naturalmente su teoría. Ejemplo, entonces, usted estaba totalmente ebrio. ¿No es así? Usted, mira, ya va afirmando porque dice, usted estaba totalmente ebrio. ¿No es así? Objeción, declara por el testigo. Fundada, señor abogado, quiero escuchar al testigo, no a usted. Claro, hay que escuchar al testigo. Sugestivo. Las preguntas sugestivas, a la par, van teniendo, doctores, también otra denominación, porque son denominadas también preguntas declarativas, son las que introducen información que se desea que el testigo confirme o niegue, impide que el testigo evoque los recuerdos de forma espontánea y libre. Fundamento de la inadmisión en el examen directo. ¿No? Porque en el examen directo, como yo lo sostenía, las preguntas como tal, ¿no? Sugestivas están totalmente prohibidas. Ejemplo, cuando golpeó a la víctima usted estaba ebrio, se llama sugestiva, ¿no?
¿Cómo se encontraba usted cuando golpeó a la víctima? O para empezar, la pregunta sería, ¿usted golpeó a la víctima? Sí. ¿En qué estado se encontraba? No entiendo la pregunta. Quiero decir, si usted había tomado algún tipo de alcohol o bebida, sí. Hasta que, ¿cuánto tomó? Bastante. ¿Usted estaba ebrio? Sí, por ejemplo, ¿no? Para que recién, en base a esa pregunta, ya en un aspecto sugestivo, yo diga, cuando golpeó a la víctima, ¿usted estaba ebrio? ¿No? Porque si le hago en el contraexamen, sí puede ingresar, pero en el examen directo será sometido a una objeción. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Bueno, pregunta capciosa. La pregunta capciosa, doctores, se emplea artificio o engaño para provocar confusión en el testigo o inducirlo a responder sobre premisas que no han sido técnicamente, doctores, aquí establecidas. Ejemplo, después que el acusado golpeó a la víctima, ¿qué hizo usted? Es capciosa. ¿Por qué? Porque si me preguntaran, ¿qué hizo usted? Es distinto a decirme después que el acusado golpeó a la víctima. O sea, va existiendo una afirmación. Y la afirmación que vamos hallando es que se golpeó a la víctima. ¿Y qué hizo la persona? Objeción. Precisamente es motivo del debate la agresión a la víctima, hecho que no ha sido establecido todavía. Correcto, ya va lanzando eso. Entonces, fundada, tenga cuidado, señor fiscal. Por ejemplo. Pregunta ambigua. También es denominado pregunta vaga, pregunta confusa. Presenta defecto de formulación y no permite saber al testigo qué es exactamente lo que se indaga, generando el riesgo de inducir a error y buscar información de baja calidad. ¿No? Ejemplo, recuerdo que hizo la primera semana de septiembre de este año, objeción, señor juez. Si la pregunta no fuera tan vaga, tal vez el testigo nos pueda contestar. ¿Correcto? Muy bien, estimados doctores. A ver, ya como parte final, les vamos a invitar, como siempre, aquí a nuestros amigos que están en la sesión de clase, que puedan encender su cámara, doctores, como perennización de esta sesión de clase. A ver, todo lo que han estado presentes. Vamos a pasar una lista, ¿ya? De todo lo que han estado presentes en esta sesión de clase. Hoy ya 24 de marzo del año 2026. Este año es el mundial, pues, ¿no? Este año es el Mundial Rusia 2026. Qué rápido, la verdad, pasa el tiempo. Entonces ahí vemos a los doctores. Muy bien, un saludo para todo el doctor, al doctor Daniel, al doctor Oscar, muy bien, al doctor Huber, a la doctora Dalia, correcto, al doctor Edwin. Ahí lo vemos, a la doctora Anabel. Muy bien, doctores. Qué gusto verlos a través de aquí, el Círculo de Abogados. Bien, doctores, muchísimas gracias por la presencia en la clase del día de hoy. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y espero verlos más adelante o en las próximas sesiones de clase que vamos a tener. Cuídense muchísimo, doctores. Un fuerte abrazo a todos ustedes.